Buenas noches, país. Buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo, a la diáspora del Estado de la Unión en los Estados Unidos de América. Y de inmediato nuestro comentario. Y nuestro comentario de esta noche va dirigido a usted, señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Presidente, ¿cómo es posible que en estos tiempos de cambio y de democracia y de cambio como usted le prometió a la República Dominicana, cuánto desorden, presidente, en su administración, cuánta delincuencia, presidente, pero cómo es posible, y todos estos funcionarios haciendo todas estas diabluras? Mire lo que le hizo Roberto Funcar a usted en el Mineri, al pueblo dominicano, a la educación del país, y usted lo premió, presidente. Pero ¿cómo es posible? Cuánta delincuencia en su administración, cuando usted le prometió a la República Dominicana un cambio de instituciones, un cambio político, un cambio en sentido general, presidente, porque por ahí andan los videos de cuando usted le hablaba al país y al mundo que usted iba a ser el mejor presidente de la República Dominicana. Sin embargo, presidente, ha resultado su administración todo lo contrario, presidente. Muchos funcionarios suyos, ya usted lo sabe, metiendo la mano en la administración pública. Pero ¿cómo es esto, presidente? Y para el colmo de los colmos, presidente, esta facturación eléctrica tan alta, este desorden en su administración. Pero ¿cómo es posible? Y muchos de sus militantes y sus simpatizantes hablando de una reelección presidencial. No permita eso. Y desde este programa les recomendamos que no se presente a una reelección presidencial, porque si se presenta le va a pasar como Chucumbele, presidente, y ya se lo hemos reiterado en este programa. Corrija eso, presidente. Trate de darle a los dominicanos y a las dominicanas mejor calidad de vida. Y de inmediato nuestra entrevista central, que estará a cargo de nuestro distinguido colega Germán Álvarez, con quien vamos a conversar y a quien le vamos a dar las buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo usted se siente? Muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa. Y para nosotros es un placer compartir con la gente que te está viendo en diferentes partes del mundo y sobre todo aquí en la República Dominicana. Estamos abiertos para conversar sobre los tópicos que tú entiendas. ¿Qué opinión me merece usted con relación al comentario que hemos hecho? Bueno, yo no te puedo negar que yo soy una persona parcial. Yo pertenezco a un partido de oposición, pero la verdad ha de ser dicha. El gobierno tiene que mejorar muchas cosas que nos competen a todos los dominicanos, porque cuando un presidente está gobernando ya no es el presidente de su partido, es el presidente de toda una nación. Y algo muy puntual que tú señalaste es la factura eléctrica. La factura eléctrica nos está golpeando a todos en este país y es necesario que hayan correctivos para que eso no siga sucediendo, porque la energía eléctrica es parte de la espina dorsal de la sociedad. Sin energía eléctrica el mundo moderno no funciona, es más, casi nada funciona. En las casas se conservan los alimentos, las fábricas trabajan con energía eléctrica, las clínicas trabajan con energía eléctrica. Nosotros estamos hablando a través de un medio digital y en el estudio en que nosotros estamos consume energía eléctrica. Es decir, que la energía eléctrica es parte junto con, después de los alimentos y del agua, es parte ya de todo el andamiaje de la vida moderna. Así es que tu comentario es muy atinado para nosotros. Nosotros quisiéramos saber cómo usted ve el mundo, cómo usted ve la geopolítica, qué opinión usted tiene con relación al triunfo de Lula da Silva, el presidente de Brasil, país latinoamericano más grande del continente. ¿Qué opinión me merece usted ese triunfo de Lula? Yo estaba dándole seguimiento
su mecanismo. Entonces, el Ministerio Público no es que no haga su trabajo. Yo lo que te digo es que a nadie se le condene por adelantado. Sí. Eso es algo que no es bueno no es sano para la sociedad y Pero en el sistema democrático. en esa parte están los mecanismos para perseguir eso. Por ejemplo, a mí me detienen por ahí en la patrulla de la policía y sale un comunicador, un periodista o cualquiera me graba por ahí y dice, mira, lo agarraron robando y la policía se lo llevó preso. Ya eso cae en difamación e injuria. El que hace esa publicación es pasible de una persecución, pero no así la policía que me está deteniendo, porque entiende que debe investigarme momentáneamente por la facultad que le da la ley, detener a un ciudadano, preguntarle por su documento, a dónde se dirige, cierta pregunta para el policía, por ejemplo, comprobar que va circulando bien o que no lleva ninguna infracción, ningún delito encima de esa persona. Eso es distinto a que se prejuzgue. Lo que la sociedad no tiene quizás el mismo criterio que tiene usted y el mismo criterio que tiene Esteve para disuadir, para digerir esa terminología precisamente que usted está diciendo, y por eso tiene muchas informaciones desviadas, porque no todo el mundo puede especificar y entender que esa persona que lo apresaron es inocente, y a veces muchas personas que hacen prensa no saben distinguir entre una cosa y otra. Claro, entonces el origen en cuestión hablábamos de Lula y de la persecución. Sí. Y yo le decía que conociendo lo del presidente Lula, él no se va a dedicar como se dedicaron a perseguirlo a él, sino de eso se hará cargo la justicia, y usted no va a ver como esos titulares, está preso fulano, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Entonces la sociedad, en vez de prestarle atención a cosas fundamentales, como dice el doctor, empieza a darle seguimiento a ese tipo de cosas que no digiere, que no maneja, y la da como A torcer lo que está sí, como se dice ahora, la posverdad, darle una característica a algo como verdad, sin ser verdad, sino una distorsión de la información. Ciertamente, y eso precisamente afecta no solamente la sociedad, sino afecta el sistema de justicia de la República Dominicana, que es un sistema de justicia que está desacreditado ante los organismos internacionales, porque aquí los ministerios públicos de República Dominicana ahora es que no investigan, no hacen nada prácticamente, porque aquí lo único en República Dominicana, lo único que las autoridades hacen es hablar mucho y hacer poco. Y desde aquí, desde este programa, le pedimos al Ministerio Público de la República Dominicana que le dé seguimiento a los casos, que los casos están pasmados, no le están dando seguimiento, la justicia no le está dando seguimiento a los casos. Atención, Miriam Germán, desde nuestro programa le pedimos que le dé seguimiento a los casos y que los corruptos se han llevado a la cárcel y que se han sometido. Le hacemos ese llamado formalmente desde este programa. Continúe, doctor. Bueno, esa es nuestra consideración. Punto de vista. Sí, nuestro punto de vista. Con relación, a la guerra Rusia-Ucrania, ¿qué puede usted aportarle al país y al mundo sobre la guerra? ¿En qué usted piensa y por qué la guerra sigue la guerra? ¿Cuál es su punto de vista, su opinión? Bueno, esa es una guerra programada. Una guerra programada en que por ejemplo, el presidente Putin, como decimos por acá en este país, mordió la soga. En el sentido de que se hizo una amenaza de llevar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN, a Ucrania.
último, sus recomendaciones para los que hacen las guerras. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Usted sabe que los intereses de cada país no es como a nosotros nos dicen de manera como mediática, el amor, como venden las ONG, qué sé yo, que la paz. Cada uno lo que ve la diplomacia es intereses. Y la diplomacia tiene algo de bueno que cuando le conviene dialogan. Entonces hay que buscar esa conveniencia para frenar esa guerra, porque eso repercute en cada uno de los países del mundo. Ciertamente. Frenar esa guerra, dialogar para que eso no siga avanzando. Porque eso puede desencadenar en una tercera guerra mundial. Pero no, ya Putin dijo que no va a usar ese recurso de hacer pruebas nucleares para intimidar. Ya fulano dijo que no. Todo el que va a hacer algo no lo dice. No lo dice. Putin dijo, escúchame que lo interrumpa, Putin dijo que iba a retirar las tropas el día antes de atacar a Ucrania y atacó al otro día. Claro. Dijo el día antes y al otro día atacó. Sí. O sea, que no se ve en la guerra, no se puede creer Claro. en lo que se expresa, sino en la acción. En la acción. Una pregunta en el orden de idea económico, que vi que usted puntualizó que Europa ha bajado precisamente por la guerra, pero en nuestra economía también el dólar ha representado cierta baja, porque el dólar se cotizaba como divisa a un 56, hasta casi un 58%, y ahora está entre un 52, 53 pesos por cada dólar. Podrían poner eso el pueblo, los economistas debieran expresarse de manera que el pueblo lo entienda y no hablar como economista en sí, sino que en un lenguaje llano para que la gente domine ese lenguaje. Ellos opinarán, pero eso es beneficioso que un dólar esté A la par con a el la peso. par y que haya bajado. Eso es beneficioso para el país. Pero el doctor acaba de decir en su comentario que la tarifa eléctrica la han pegado ahí arriba. Entonces, es ficticio eso. No se había visto nunca, por ejemplo, lo que está pasando en la República Dominicana, en una comunidad, en una provincia del país, vi una información, una guagua llena de contadores, se lo llevaron a las EDE porque ya los usuarios no aguantan más, es decir, no aguantamos más, y esa observación se la hemos hecho en este programa al presidente Abinader, porque desde aquí, desde este programa, nosotros somos un programa que manejamos fuentes. Nosotros sabemos que el presidente Abinader hay unos cuantos funcionarios en lista. Dentro de esa lista está Chu Vázquez, que lo van a sacar de la administración pública, y va a haber cambio en la Policía Nacional también, y lo decimos en este programa muy responsablemente. En ese mismo orden de las ideas, aquí las cosas están funcionando muy mal, y al presidente, sus funcionarios batata, como lo decimos aquí en este programa, son funcionarios batata lo que tiene el presidente Abinader, que no le aportan nada a su gestión de gobierno, por lo que nosotros le hemos pedido y se lo reiteramos, que cancele esos funcionarios de la administración pública que le están haciendo daño a su gestión de gobierno. Y hoy por hoy, si Abinader se repostula o se postula para una reelección presidencial, va a nada al electorado dominicano, porque el partido está por el suelo. Está por el suelo el PRM. El PRM no gana una reelección presidencial. Y lo decimos también en este programa muy responsablemente a nuestro honorable presidente. Presidente, no se postule a una reelección presidencial. Lo están engañando. Si sale a la calle va a perder las elecciones. No lo haga. Desde aquí, desde este programa, se lo recomendamos. Y ya finalmente, concluyendo nuestra entrevista con usted, nos vamos a despedir y le vamos a decir a usted que las puertas de nuestro programa siempre estarán abiertas, que estamos aquí a la orden para usted cada vez que quiera venir a exponer sus ideas, sus análisis muy grandiosos y muy valiosos para el país y para el mundo, puedas hacerlo. Y a ustedes, amables televidentes, soy el licenciado Gilberto Esteves, abogado y comunicador de la República Dominicana. Hasta nuestra próxima entrega, pueblo dominicano.